Hoy les traigo solamente una historia. Esta nos la envían del Estado de México. Hola, ¿qué tal, amigo? Recientemente he estado escuchando tus relatos. Me da mucho gusto que cuentes las historias que a lo mejor en otros lados parecieran fantasiosas o inventadas por nosotros. Y muchas veces las contamos porque nadie nos cree y las sentimos como una forma de desahogarnos, de sacar lo que tenemos. Bueno, iniciaré mi historia. Me da un poco de pena, ya que hace 10 años atrás yo me portaba mal. Era una persona mala. No te diré qué hacía. Como te comento, me da pena. Estuve encarcelado, en Cana, o en la Casa Grande, en el hotel más caro del mundo. Infinidad de nombres tiene la cárcel. Ahí llegan personas inclusive más malas que yo. Pero en una ocasión llegó un chico cohibido, de físico delgado, a lo que muchos denominamos una presa fácil, al que le podíamos hacer muchas cosas malas llegando, sacarle un poco de dinero, atormentarlo, agarrarlo de mandadero. Y sí, efectivamente, le dimos su bienvenida. Le dimos una amedrentada. Le pegamos muy fuerte, pero el chico se notaba su dolor, pero no se quejaba. No nos decía que paremos. Simplemente estaba ahí con la mirada ida. Nosotros queríamos sentir su dolor. Le pegábamos más fuerte. Le hacíamos maldades peores. Y el chico igual, como ido, como desconectado. Le pegábamos y nada más hacía gestos de dolor. Y nosotros lo que queríamos era que nos dijera que paráramos, pero él no lo hacía. Una noche en la cárcel, muchos aseguran que ese chico estaba gateando por el techo. Y esta vez su aspecto comentan que no era de una persona ida, sino de una persona muy agresiva. E incluso desde el techo llegó a agarrar a otros reclusos y azotarlos hacia arriba, dejándolos malheridos. Inmediatamente al escucharse el escándalo en la prisión llegaron los guardias de contención. Como pudieron lo bajaron del techo, ni ellos se la creían. Estaban atónitos al verlo trepado. Pensaron al principio que estaba agarrado de unos tubos del techo, pero no. Donde estaba él no pasaba ninguna tubería. Era un techo plano. Con problemas teníamos focos y algunos servían, otros no. La imagen era aterradora, imagínate. Verlo en el techo, en posición de gateo, con las luces prendiéndose y apagándose, azotando a los reclusos. Ni siquiera eran los que le habíamos pegado, los agarró al azar. Los guardias prácticamente tuvieron que ser entre 30 para bajarlo. Le empezaron a pegar, pero el chico ni se inmutaba de los golpes. Al contrario, se reía. Y en esta ocasión tampoco decía que lo dejaran, al contrario, pedía más. Como pudieron, lo lograron someter. Lo metieron a las prisiones que tenemos de castigo. Son unos cuartos muy chiquitos donde solamente hay una loza, un baño. No entra la luz. Comentan los custodios que en el transcurso del día veían al chico por una rendija, sentado en la banca, no se movía. A pesar de que los golpes prácticamente lo deformaron, él ni siquiera pedía ir al doctor. Comentan que lo aterrador pasaba en las noches nuevamente. Hay guardias que aseguran que a través de la rendija lo veían caminar por las paredes, o incluso no lo veían, que tenían que abrir la puerta para cerciorarse de que él seguía ahí. Y sí, estaba, pero estaba en el techo, donde la rendija es un punto ciego. Ya los guardias no querían ir solos a checar, tenían que ir en conjunto de 5 para darse valor de entrar a esa celda en la noche. Incluso sus últimos días de castigo de plano ya no iban, ya ni en el día, cuando estaba tranquilo, le daban comida. Imagínate 5 días sin comida y sin agua. Bueno,
El chico salió. Nuevamente lo insertaron en los dormitorios, o como decimos nosotros, en los cantones. Nadie quería estar con él. En una ocasión, un recluso nuevo llegó, de reinserción, de esos que ya habían estado aquí adentro y no entienden y pues caen de nuevo ahí. Se quiso aprovechar de él, incluso lo picó. Se le atendió en la noche, lo llevaron a la enfermería que tenemos ahí. Como pudieron lo curaron. Conforme fue pasando la noche, comenta el doctor en turno que no lo vio, que ya no estaba ahí. Y eso te lo comento porque esa misma noche regresó con la persona que le había hecho daño. Nadie sabe cómo entró a su celda, puesto que la mayoría de las celdas se encuentran cerradas. Las cierran los mismos reclusos, no se pueden abrir por dentro. Pues de la nada, pocos testigos aseguran que el chico ya estaba dentro de la celda, de aquel malhechor que lo había picado. Nuevamente comentan que estaba en el techo, en posición de gateo, que agarró a este recluso desprevenido y lo empezó a azotar. Dicen que este se defendió como pudo, que lo picó varias ocasiones, pero aún así el otro no se frenaba, que simplemente se reía de todo lo que le hacía. Llegaron los guardias, pero no traían las llaves de la celda, simplemente fueron espectadores de aquella película de terror que pasaba dentro de esa celda. Para esto, ese chico delgado ya le había sacado un ojo al recluso. Dicen que lo único que salió de su boca fue que si este accedía a darle un beso lo dejaba. Pero la sorpresa fue que este accedió, pero no fue cualquier beso, que lo hizo simplemente para engañarlo, que le terminó arrancando la lengua y que vieron el macabro espectáculo de cómo este se la comía. Ya cuando por fin llegó el guardia con las llaves, entraron otra vez muchos guardias para someterlo. Ni siquiera se inmutaron por el otro, que estaba tirado desangrándose, sin un ojo y sin la lengua. Desde aquella noche, él tiene un privilegio, pero no porque se lo haya ganado, o tal vez sí. Tenía una celda para él solo, porque nadie quería estar con él. Y los nuevos que llegaban, al ver la celda desocupada, querían meterse ahí, pero no duraban una noche, puesto que era un infierno estar ahí con él. Todos dicen que aquel chico traía al demonio adentro, y yo te lo puedo afirmar que sí. Yo te aseguro haberlo visto en el techo gateando, dando rondines por las celdas. Cómo se salía, nadie sabe. Incluso los guardias ya mejor ni lo intentaban detener. Preferían estar en sus módulos observando, ya que él de repente por noche agarraba a una víctima al azar y los guardias tardaban mucho en responder. Afortunadamente a mí nunca me hizo nada, pero sí soy testigo de que en la cárcel llegan a entrar cosas peores, cosas sobrenaturales. Vi muchas cosas horribles, pero nada como eso, nada sobrenatural. Espero me creas. Nadie al día de hoy me ha creído. Me creen más de los horrores que pasaban allá adentro o de los horrores que yo ocasioné estando afuera. Hola, ¿qué tal? Gracias, amigo, por enviarnos tu relato. Espero, antes que nada, que estés ya por el camino del bien. Y yo lo que le digo a nuestro auditorio es: imagínate llegar al infierno, que es la cárcel, el infierno hecho por humanos, y no obstante de eso todavía pueda entrar algo más malévolo, algo más macabro que un ser humano. Y solamente desearles que nunca nadie de ustedes pise uno de esos lugares.